todos, muchísimas gracias por su presencia. Soy Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social. Nos acompañan en esta inauguración de este taller, importante taller de actualización electoral, las consejeras Claudia Zavala y Pamela San Martín y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, quienes harán uso de la palabra en breve. Déjenme decirles rápidamente la mecánica de este taller. A lo largo de la mañana se irán incorporando más compañeras y compañeros periodistas. Ha sido una convocatoria muy abierta, muy amplia. Hemos optado por invitar a compañeras y compañeros reporteros, editores, productoras. Déjenme cambiarme de lugar. No, tú quédate ahí. Es que acá está tú. Se incorpora la consejera Adriana Faela. Muchas gracias, consejera, por acompañarnos y por aceptar la invitación. Decía yo que la importancia de este taller radica en varias cosas. La primera de ellas es que hemos convocado a compañeras y compañeros reporteros, reporteras, editores, gente de producción en estaciones de radio y televisión, es decir, a un amplio grupo de periodistas en todo el país. Este taller se está transmitiendo ahora mismo a las 32 entidades de la República, en las juntas locales del Instituto Nacional Electoral. Hay compañeros también periodistas, compañeras periodistas que están atendiendo a través de internet, a través de Central Electoral y la página del Instituto Nacional Electoral este taller, de modo que nosotros esperamos que sea muy fructífero en la lógica de lo que hemos dicho desde hace algunos meses, que esta tiene que ser la elección más y mejor explicada de la historia de México. Muchísimas gracias de nuevo. Entonces la mecánica va a ser, ahora hacemos la inauguración, tomarán la palabra las consejeras que nos acompañan y el consejero presidente. Al final haremos una breve ronda, muy breve, de preguntas para poder arrancar en punto de las 10, si no me equivoco, ya con cada una de las sesiones de este taller, que sobre todo y por último busca actualizar y poner al día lo más relevante en materia del proceso electoral que estamos viviendo y que, como sabemos, en una primera etapa concluirá el 1 de julio, el día de la elección, el día de la jornada electoral, y después vendrá todo el proceso que le sigue a la elección presidencial y todas las elecciones concurrentes el próximo 1 de julio. De modo que, de nuevo, muchísimas gracias a todas y a todos, muchísimas gracias a quienes siguen la transmisión desde Baja California hasta Quintana Roo, desde Tamaulipas hasta Chiapas, que nos acompañan en este taller que empezamos ya en este momento, en esta breve sesión inaugural. Le damos la palabra, si les parece, a la consejera Claudia Zavala, que está acá a la derecha. Muchísimas gracias, consejera. Gracias, Rubén. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a los asistentes, a mis compañeros de la mesa. Y yo seré muy breve, solo para darles la bienvenida a este taller que entiendo yo es la manera de comunicarnos, de ponernos en una sola línea para que ustedes puedan desarrollar la actividad de comunicación que tienen encomendada en uno de los grandes procesos electorales, o quizá el que hemos vivido hasta ahora en nuestros tiempos, el mayor proceso electoral por el conjunto de elecciones que están trabajándose de forma concurrente. Decirles que desde el INE estamos ocupados en esta dinámica de comunicación porque consideramos que este proceso electoral debe de ser muy explicado, no solo desde las voces de las autoridades, sino que debemos seguir acompañados con ustedes que naturalmente tienen esa gran función de ser los comunicadores y de ser ese puente de comunicación. Los invito pues a que trabajemos juntos, a que construyamos juntos este gran proceso electoral, porque la ciudadanía está esperando mucho de cada uno de nosotros como elemento fundamental en la construcción de nuestra democracia. Nos debemos a los ciudadanos y yo estoy cierta que a través de este diálogo que se va a tener en el taller vamos a alcanzar
vamos a alcanzar las metas, los objetivos que nos hemos planteado para rendir buenas cuentas a los ciudadanos. La democracia no se entendería sin ustedes, sin los medios de comunicación, y por eso estamos trabajando de la mano y junto con cada uno y cada una de ustedes. Muchísimas gracias por su interés, por participar con el INE, y auguro el mejor de los éxitos en este taller para que podamos lograr nuestro fin al servicio de la ciudadanía. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, consejera Zavala. Toca el turno de la consejera Pamela San Martín. Muchas gracias, Rubén, y buenos días a todas y a todos. Me da gusto verles reunidos hoy aquí en el taller de capacitación a medios organizado por la Coordinación de Comunicación Social. Primero decir que veo muchas caras conocidas y unas que no lo son tanto, pero también tengo que ser honesta, y con esta luz que tengo en los ojos, que además se refleja en los lentes, pues no logro ver demasiadas caras conocidas, también no les mentiré en ese punto. Pero espero que, digamos, este sea un primer momento en el que nos podamos reunir en la cantidad de ocasiones que sean necesarias, de aquí no solo a la jornada electoral, sino incluso a que terminen los cómputos distritales y tengamos los resultados ya oficiales de la elección por ahí del segundo domingo de julio. Y por supuesto después, pues todo lo relativo a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidatos que vendrán en los meses siguientes. Si bien en este taller tengo claro que habrán varias intervenciones de los directores ejecutivos, pues para ir dando mayor información sobre los distintos temas que abarcará el proceso electoral, creo que es importante un poco situarnos en dos puntos específicos de este proceso electoral. Por un lado, lo que son las candidatas y los candidatos, cómo vamos en estas candidaturas, y por otro lado, lo que será la difusión de resultados. En cuanto a las candidatas y los candidatos, pues sabemos que tenemos un proceso distinto cuando hablamos de las candidaturas de partidos políticos que cuando hablamos de las candidaturas independientes. En lo que tiene que ver con las candidaturas de partidos políticos, pues inició una etapa de precampañas que pretende ser una etapa en la que se puedan llevar contiendas internas en los propios institutos políticos para poder definir quién aparecerá en la boleta electoral, es decir, a quién postularán como candidata y candidato. Este proceso electoral, sin duda, pues fue marcado en el plano de las elecciones presidenciales por una particularidad, que fue que en las tres coaliciones que se integraron, pues postularon a precandidatos únicos, por lo que pues no hubo una contienda al interior de los propios partidos políticos. Pero recordemos que también están en juego en las elecciones federales todos los cargos relacionados con las senadurías y todos los cargos relacionados con las diputaciones federales, donde esta etapa permitió a los partidos políticos llevar sus procesos internos para definir quiénes serían a quienes postularían. Ahora, en la etapa de intercampañas en la que nos encontramos, pues lo que se busca es dar un espacio para dirimir todo tipo de conflictos que pudieran suscitarse al interior de los partidos y llevar a cabo la fiscalización por parte del INE respecto de los recursos empleados en estas precampañas para poder llegar al día 29 de marzo a definir quiénes serán las candidatas y los candidatos que participarán en esta elección. Por el lado de las candidaturas independientes tuvimos la etapa de obtención de apoyo ciudadano que ya ha terminado. A partir de eso estamos en la validación de firmas, ya se realizó respecto de las diputaciones y las senadurías, pero estamos todavía trabajando en la validación de firmas de los aspirantes y la aspirante a la presidencia de la República. Es constante que nos pregunten por qué estamos tardando tanto en esta revisión de firmas, pues creo que hay un dato que es importante tener presente. A la par que se están revisando las firmas de los aspirantes a la presidencia de la República, también se están revisando las firmas de los distintos aspirantes a cargos de elección popular a nivel local, es decir, todos los aspirantes a las gubernaturas, a las alcaldías, a los ayuntamientos y a las diputaciones locales. También se está llevando esta revisión con un compromiso muy claro, que es el que para el día 29 de marzo
que el Consejo General se debe pronunciar respecto de el registro de candidatas y de candidatos, estará, por supuesto, concluido. Pretendemos que sea anterior a ello, pero lo que es fundamental es garantizarles a todas y a todos que quien aparezca en la boleta electoral es porque tuvo los apoyos válidamente otorgados por las ciudadanas y los ciudadanos en los términos que establece la ley en cuanto al número de firmas y a la dispersión territorial de estas firmas. Esta semana, desde el domingo al domingo próximo, estamos en la etapa de que los aspirantes a una candidatura nos puedan presentar la solicitud de registro, los precandidatos de los partidos políticos y los aspirantes a candidaturas independientes presenten su solicitud para que el instituto pueda verificar el cumplimiento de los requisitos y el día 29, el día previo al inicio de las campañas, podamos dar el registro correspondiente, verificando el cumplimiento de todas las reglas que nos hemos dado, incluso en el plano del Congreso, las reglas de paridad, las reglas que establecimos para garantizar la participación de los pueblos indígenas en la representación ante la Cámara de Diputados. Y luego empezarán las campañas que esperamos que sean lo más informadas posible, lo más intensas posibles, para que todas las ciudadanas y los ciudadanos podamos conocer quiénes son los contendientes. Y así llegamos al día de la jornada electoral y la difusión de los resultados. Todos sabemos que en un primer momento el instituto estableció algunas reglas para poder garantizar la difusión más oportuna y más certera de los resultados electorales la noche de la elección, partiendo de una situación que creo que es relevante que no perdamos de vista. Tendremos en esta elección la elección federal, que implica presidencial, senadurías, diputaciones, pero también tendremos 30 elecciones concurrentes. Es decir, 30 de las 32 entidades federativas de este país también tendrán elecciones locales, sea para un cargo de elección popular, para 2 o para 3. Y esto se recibirá en lo que llamamos las casillas únicas, que son casillas donde la ciudadanía podrá depositar su voto por todas las elecciones que se celebran en su ámbito territorial. A partir de la decisión del Tribunal Electoral de no permitir el llenado de las actas previo a concluir el escrutinio y cómputo de todas las elecciones, lo que hemos establecido desde el Consejo General es un mecanismo para garantizar información vía el conteo rápido, vía un mecanismo que nos permita la noche misma de la elección, como ha ocurrido en todas las elecciones que ha organizado desde hace tiempo el Instituto Federal Electoral, poder contar con las tendencias de la votación esta misma noche de la elección. Sin duda, esto implicará el procedimiento que se ha establecido en la ley y que fue señalado por el Tribunal Electoral, implicará que los resultados del PREP fluyan más lentamente, porque podremos empezar a alimentar el PREP cuando terminen el escrutinio y cómputo de todas las casillas de la elección en la madrugada del día siguiente a la jornada electoral. Pero tendremos las mismas garantías con el PREP. El flujo será más lento, pero habrá las mismas garantías de contar con imágenes digitalizadas para que todas y todos podamos tener certeza de cuáles fueron los resultados uno a uno de todas las casillas electorales. Ya el miércoles siguiente inicia lo que conocemos todos como los cómputos distritales, que ya ahora sí es el conteo oficial de la elección que termina el segundo domingo de julio. Y en este momento lo que habrá es la apertura del número de paquetes que sea necesario para generar certeza, lo que es el recuento de los votos de la casilla, para que no haya ninguna duda sobre el resultado de la elección, sea cual fuere y que el resultado de la elección derivará exclusivamente del voto depositado por las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos en las urnas, y esto tendrá su reflejo en los resultados que se definan. En los cómputos distritales, pues si recordamos elecciones pasadas, han habido aperturas muy amplias de paquetes, se ha abierto más del 60% de los paquetes, y lo que hemos advertido es una tendencia de resultados que no cambia. ¿Esto qué nos dice? Que las ciudadanas y los ciudadanos que el día de la jornada electoral contarán los votos
saben contar los votos, los cuentan bien y anotan en las actas de escrutinio y cómputo los resultados conforme a la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos. Yo dejaría esto no sin antes pues compartir un llamado tal vez a todas y a todos los de los medios de comunicación, porque creo que hay un punto que a veces no enfatizamos lo suficiente y que valdría la pena hacerlo en este proceso electoral. Reconocerle el trabajo y la función cívica que tienen las ciudadanas y los ciudadanos que el día de la jornada electoral recibirán nuestros votos, que son nuestras vecinas, nuestros vecinos, nuestras amistades, que estarán desde muy tempranas horas, desde las 7 de la mañana el día de la jornada electoral hasta que concluyan los escrutinios y cómputos, solo para apoyar a este país, solo para poder garantizarnos a todas y a todos la certeza del sentido de la votación, es decir, que los resultados depositados en la urna son tal cual los resultados que se asientan en las actas y que definen quién será, quién ocupará los cargos públicos los siguientes años. Muchísimas gracias a todos y a todos por estar acá. Muchas gracias, consejera San Martín. Toca turno la palabra a la consejera Favela. Consejera, bienvenida. Pero bueno, qué bueno que ya estamos aquí. Y yo coincido con lo que han dicho mis compañeras de que estamos en una elección que es histórica. Y es histórica por el número de cargos. Ya saben que son 18,311, ya lo verificamos, ¿verdad, Lorenzo? Entre los cargos de elección popular a nivel federal y los cargos a nivel local, hay elecciones concurrentes en 30 entidades federativas. Y acuérdense que tenemos también elecciones del titular del Ejecutivo en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de las elecciones en los congresos locales y en los ayuntamientos. Y también es histórica porque también desde mi punto de vista algo que es muy importante resaltar, es la primera vez en la historia de nuestro país que las mujeres tenemos, o bueno, tienen las que pueden participar, la posibilidad real de llegar a los cargos de elección popular. Acuérdense que desde 2014 el principio de paridad entre los géneros obliga a los partidos políticos y a las coaliciones a registrar mujeres en la mitad de sus candidaturas. Entonces, si son 18,311 cargos de elección popular, cada uno de los partidos políticos y coaliciones tiene que registrar pues igual número de candidaturas y en la mitad de ellas tienen que ir mujeres. Y afortunadamente pues tanto el INE como los llamados organismos públicos locales electorales, que son los OPLES, tomamos medidas de igualdad para mejorar la manera en que pueden llegar las mujeres candidatas a esos cargos de elección popular. Ya lo comentaba Pamela, tenemos algunas medidas que son muy importantes, por ejemplo, que las listas de representación proporcional no estén encabezadas únicamente por hombres, sino también por mujeres, para que lleguen tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. También tenemos una medida de igualdad en el tema indígena. Ya vamos a tener 13 distritos electorales indígenas a nivel federal, donde todos los partidos políticos y coaliciones tienen que registrar candidaturas de origen indígenas. Y de esas 13 candidaturas, la mitad tienen que ser para mujeres y la otra mitad para hombres, pero como es un número impar, entonces podrían ser 7 para mujeres, 6 para hombres o viceversa. Entonces vamos a tener en esta elección la seguridad de que gane quien gane en las elecciones, por ejemplo, de diputaciones federales, vamos a tener 13 personas de origen indígena representando a sus comunidades en la Cámara de Diputados, y créanme que ese es un gran logro porque nunca se había tenido o nunca se podría tener esa representación de las comunidades indígenas y también de las mujeres. Y también, bueno, creo que ahorita ustedes seguramente tendrán muchos temas que les llaman la atención. Es el momento en que ustedes pueden estar preguntando y se sientan en la confianza para ir haciendo sus preguntas, sus cuestionamientos, resolver cualquier duda. Y yo creo que aquí lo más importante es que ustedes también conozcan las fechas y los actos que son muy importantes en esta elección. Acuérdense que ahorita estamos en el periodo de registro de candidaturas que inició el domingo 11
de marzo y termina el 18 de marzo. Después nosotros tenemos hasta el 29 de marzo como fecha límite para determinar si proceden o no las candidaturas que se hayan postulado. Nosotros tenemos que obviamente registrar las candidaturas a nivel federal, presidente de la República, diputaciones federales, senadurías, y en las entidades federativas se tienen que registrar ante los soples pues las candidaturas para los otros cargos de elección popular. Y también, como lo decía Pamela, estamos en la revisión del apoyo ciudadano para las candidaturas independientes a la presidencia de la República, exactamente con el mismo procedimiento que utilizamos para revisar los apoyos ciudadanos para las candidaturas a diputaciones federales y senadurías en la vía independiente. Y esto es muy importante dejarlo claro, porque no basta con que tengan el número de apoyos ciudadanos que exige la ley y la dispersión territorial, sino que además estamos verificando que ese documento que sirvió de base para obtener el apoyo ciudadano sea una credencial original expedida por el INE y no algún otro documento. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que estamos exigiendo, y nosotros estamos haciendo la revisión de documento por documento para verificar que efectivamente estas personas que pretenden ser candidatos independientes a la presidencia de la República obtuvieron el apoyo ciudadano de manera legítima, para que ello a su vez lo legitime para aparecer en la boleta electoral el próximo 1 de julio de este año. Y yo creo que además ustedes nos pueden ayudar a generar información que sea precisa, información que sea oportuna, y sobre todo que nos ayuden a traducir la información en un lenguaje ciudadano. Nosotros, bueno, pues somos abogados, tenemos distintas profesiones y tenemos a lo mejor un lenguaje muy técnico, pero ustedes como aliados del INE, pues nos pueden ayudar a traducir esa información que nosotros vamos generando en un lenguaje ciudadano para que se pueda informar a la ciudadanía de una manera pues más simple, más sencilla, y que nos puedan entender. Nosotros confiamos en ustedes, en su trabajo, en su profesionalismo, en su interés por la democracia, y también deben de sentir toda la confianza para acercarse a nosotros, a las consejeras y a los consejeros electorales del presidente, obviamente del INE, para preguntar, formular algún cuestionamiento y poder tener un diálogo, una plática constante. Eso es lo que nos gustaría a nosotros, yo digo en lo particular, y seguramente a todos mis compañeros. Y como lo ha dicho la consejera Claudia Zavala, nos debemos a la ciudadanía, nosotros como institución, como parte del propio INE, y ustedes también como medios de información, y estoy segura que vamos a cumplir con este mandato y con este deseo de que tengamos una democracia pues más robustecida y más fortalecida. Entonces, qué bueno que están aquí, bienvenidos, y ojalá que el taller les sirva muchísimo, y cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, aunque nosotros a lo mejor no vamos a participar en este taller en sí, pues estamos a sus órdenes en cualquier momento que ustedes lo decidan. Gracias. Muchas gracias, consejera Fabela. En turno del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a mis colegas, las consejeras San Martín, Zavala y Fabela, y saludo también a todas y todos quienes nos ven a través de conexión remota en todo el país. Es un privilegio poder platicar con ustedes en este contexto. Se me ha pedido que además de participar en la participación en esta presentación pueda hacer un breve contexto general, en el entendido de que digamos, las mesas que seguirán serán mesas ya mucho más puntuales, en las que se irán desarrollando algunos de los temas que ya las consejeras han puesto sobre la mesa y de los que, digamos, en una manera panorámica pretendo comentar con ustedes. Yo quisiera comenzar justamente retomando la idea que la consejera Zavala planteó. Esta va a ser, y ahora permítame comentar así telegráficamente algunas cifras. La idea es que paralelamente a este taller ustedes puedan, y de hecho es parte del propósito, hacer la promoción de la numeralia del proceso electoral que desde hace algunas semanas hemos ya puesto a disposición de ustedes. Se les hizo llegar a los periodistas, de los reporteros de La Fuente, una primera versión
pero esta versión toda la semana está actualizándose en la página del instituto, dado que las cifras, si bien algunas ya son definitivas, muchas otras todavía son proyecciones, que con el trabajo, bueno, por ejemplo, la de los candidatos, ¿no?, que mencionaba la consejera Favela, sí podemos darles hoy un avance noticioso que seguramente será una novedad, y ya los veo tomando. En la boleta presidencial va a haber entre 3 y 6 candidatos. Entonces, ya sé que no les digo nada, pero quiero poner esto como ejemplo precisamente de cómo la información se va actualizando. Hoy todavía hay información que podemos especular, sobre la que podemos especular, que podemos proyectar, pero que se va todos los días ajustando. Esto implica justamente, o la invitación es que la numeralia que está a disposición de ustedes y que además se puede descargar en un formato de iBook, de libro electrónico, sea ojalá una fuente permanente de consulta por parte de ustedes. Vamos a la elección más grande de la historia, por las razones que aquí se han expuesto, otras que pondré sobre la mesa en unos segundos, pero también queremos consecuentemente que estas sean las elecciones más explicadas. A lo largo de 30 años hemos venido construyendo un sistema electoral de una enorme complejidad. Pongo un ejemplo. Después de este es el cuarto periodo de intercampañas, no es la primera vez, y las preguntas que se plantearon en este periodo de intercampañas es como si por primera vez, híjole, ¿qué va a pasar en las intercampañas? Ya tuvimos intercampañas en 2009, en 2012, en 2015, y las reglas de intercampañas han variado marginalmente. La reforma 2014, por ejemplo, le dio a los partidos políticos la posibilidad de tener acceso a la mitad de los spots de radio y televisión que administra el INE en este periodo, pero en términos generales las reglas están allí. La lógica del periodo de intercampañas es una lógica que se planteó de la reforma 2007. Y sin embargo, insisto, digamos, lo rebuscado, lo tecnificado, lo hiperregulado que se han vuelto los procesos electorales, hace, digámoslo así, al proceso electoral, a la comprensión cabal del proceso electoral, patrimonio de muy pocos, es decir, no es para legos, digámoslo así, entender las elecciones. Muchos de ustedes que participan en la fuente electoral o en sus respectivas entidades a nivel nacional han, digámoslo así, identificado con mucha precisión muchas de las particularidades del proceso, pero es un asunto de pocos. Y en un contexto con la desconfianza como la que existe en el país, hemos, digamos, planteado una lógica, digamos, lo más proactiva posible para poder explicar este proceso como no se habían explicado los procesos previos. Vamos al proceso electoral más grande de la historia. Permítame algunos datos así telegráficos y una comparación para dimensionar el punto, aunque esto lo hemos hecho en otras ocasiones. En primer lugar, es el proceso más grande por el número de potenciales electores. Todavía la lista nominal tendrá que cerrarse en las próximas semanas, con la aprobación definitiva del padrón electoral y de la lista nominal que se utilizará en el proceso, pero ya desde ahora podemos anticipar que andará rondando los 88.3 millones de potenciales electores. Dato comparativo, estamos hablando de prácticamente 9 millones de electores más que en 2012, en la última elección presidencial. Como consecuencia de lo anterior, el número de casillas crece. Recuerden que el número de las casillas tienen un número máximo de electores establecido en la ley, y que la lógica de la instalación de las casillas es muy distinta a lo que vimos, por ejemplo, el domingo pasado en Colombia, en donde las casillas se agregan en centros de votación. Las últimas casillas, las de los electores que no se registraron a tiempo, se concentran en un centro de convenciones que se llama Corferias, en donde hay 12,000 casillas juntas. Así que en las últimas horas de la elección vemos ríos de gente, de electores que van a votar en el último minuto en un lugar en donde se agregan 12,000 casillas. Pues acá la lógica es distinta, acercar la casilla al elector y no hacerle recorrer grandes tiempos de traslado para llegar a la propia casilla y maximizar así la posibilidad del voto, que en México al menos sí es obligatorio porque lo dice la Constitución, pero no tiene ninguna consecuencia su no ejercicio. Bueno, el número de casillas que vamos a instalar es de 155,500. Esta es una cifra todavía que tendrá que definirse. Esto no lo dice el Consejo General, no lo determina el Consejo General, sino que lo determinan los consejos distritales. Es decir, esos órganos integrados por 6 ciudadanas y ciudadanos, líderes en sus comunidades, que son las que determinan la ubicación y el número de casillas que se van a instalar en cada distrito. Comparativamente estamos hablando de casi 12,500 casillas más que hace 6 años. Pero como ya se mencionaba por parte de las colegas,
estamos en una elección inédita por el número de elecciones concurrentes. 30 elecciones locales, solo Baja California y Nayarit no tendrán procesos electorales locales, solo los federales, con lo cual, de acuerdo con lo que dice la ley, en 30 estados operará la figura de la casilla única, que es una casilla más grande que las otras. Para decirlo en otras palabras, solo en Nayarit y en Baja California tendremos casillas como las que solíamos conocer en el pasado, casillas integradas con 4 electores. En el resto de los países, las casillas, 4 electores más 2 suplentes, propietarios más 2 suplentes, es decir, 6 en total. En el resto del país necesitaremos 6 propietarios y 3 suplentes, lo cual dispara el número de ciudadanos que tenemos no solo que notificar. Hoy en día está en curso el segundo operativo de campo más grande del Estado mexicano, solo después del censo. Llevamos prácticamente el miércoles, se va a cumplir mañana, se va a cumplir una semana de que comenzó este operativo de campo, que por cierto, aquí sí, noticia, no ha tenido un incidente, o no ha tenido incidentes particulares que mencionar, y hoy nuestros CAEs están recorriendo todas las comunidades del país. Ya ahora, y hasta ahora no ha habido ningún incidente que reportar, notificando a los 11.5 millones de mexicanos, 6 millones de mexicanos que fueron sorteados luego del sorteo a su vez de la mes del calendario de la letra. En estos días varios ciudadanos, esos 11.6 millones de ciudadanos, seremos notificados, y digo seremos porque ya me comentaron que fui insaculado. Lamentablemente creo que no voy a poder, tengo una causa legal e incluso diría constitucional para excusarme, pero en su momento haré esta excusa. Con lo que yo entiendo, somos ya 2, o hemos sido en la historia 2 presidentes del Consejo General que hemos sido notificados. Uno fue José Woldenberg y el otro soy ahora yo. Espero ansioso la visita del CAE, veré la injundia con la que el CAE intenta convencerme, aunque tendré que disculparme porque voy a tener que presidir el Consejo General por mandato de ley el 1 de julio, lo cual lamento muchísimo. No presidir el Consejo General, sino más bien no ser funcionario de casilla, porque es parte de una de las cosas que me habría encantado o me encantará en algún momento, espero, en la vida realizar. Bueno, hoy necesitamos convocar al final del día, a 1.4 millones de ciudadanos para operar las casillas. Eso quiere decir prácticamente 400,000 ciudadanas y ciudadanos más que hace 6 años. Se trata de una movilización ciudadana que nunca habíamos visto en una elección. Por cierto, si quieren agregar datos, y sumamos los que probablemente serán los representantes de casilla, los observadores electorales, más los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, no es una exageración anticipar que el día de la jornada electoral más de 5 millones, entre 5 millones, 5 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos estarán en distintos roles participando en la elección más grande de la historia del país. Y finalmente, pues tenemos este dato que ya con mucha precisión mencionaba la consejera Favela. Estamos hablando de 18.311 cargos de elección popular que serán renovados el 1 de julio, en el entendido de que no es que tendremos 18.311 boletas, sino habrá 3.406 boletas. Recuerden que a nivel municipal se vota solamente en una boleta, pero ese voto tiene un efecto multiplicador porque a partir del mismo se elige no solo alcalde o alcaldesa según el caso, sino además a todos los miembros del cabildo, síndicos, regidores, dependiendo de cada constitución estatal, lo que nos lleva a esa cifra de 18.311 cargos en total. Esas son las dimensiones de la elección. Además, en un contexto de una enorme competitividad política. Si nosotros vemos lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, es un dato que en el que poco se ha puesto énfasis. En los últimos 3 años hemos presenciado el índice de alternancias por la vía electoral más grande de nuestra historia democrática en un lapso similar. Esto no quiere decir que hoy seamos más democráticos porque hay alternancia, esto lo he insistido muchas veces y la teoría nos lo recuerda. Lo que hace democrático un sistema político no es que haya o no alternancia, sino que existan condiciones para que pueda haber alternancia o no. Si hay o no alternancia, se lo deciden los electores con sus votos. Y es tan democrática una elección en donde hay alternancia, porque así lo decidieron los electores, como aquella en la que no lo hay. Pero en todo caso, creo que es importante subrayar lo siguiente. Van algunos datos. De 24 elecciones de gobernador, en 14 ha habido alternancias. En 2015… En 16 congresos que se renovaron, en 5 cambió el partido mayoritario en su seno. En 2016 hubo alternancia en 4 de cada 10 distritos electorales locales y en 1 de cada 2 municipios, es decir, en el 50%. Y en 2017 hubo alternancia en 191 de los 300 cargos en disputa, en más del 60%. Eso es lo que es el país.
un país cruzado por la pluralidad política, en donde la equidad de la contienda, que no significa igualdad, pero jamás se pretendió que la equidad fuera igualdad, permite condiciones que hoy implican que el país esté cruzado por un pluralismo político como pocas veces se había visto en nuestra historia. Ahora, tenemos muchas novedades y de aquí la importancia de talleres como estos y diría del rol, de la centralidad del rol que tienen los medios de comunicación. Vamos a una elección en la que se dice fácil, pero prácticamente 4 de cada 10 electores son jóvenes de estos que entran en la categoría ahora tan de moda de los millennials. Estamos hablando de 35.5 millones de esos 88.3 que integra el listado nominal, 35.5 millones de electores entre los 18 y los 34 años, el 40%. Estamos hablando de que de esos 25.7 millones, es decir, el 30%, son jóvenes de entre 18 y 29 años. Estoy utilizando 2 categorías, la de los comillas millennial y la categoría que, digamos, asume de los jóvenes que todavía están, o sea, categoría de jóvenes que son los que están o estudiando o están todavía en vísperas de ingresar a su primer trabajo. Entre 18 y 29 años, 25.7 millones. De entre esos, 12.8 millones son jóvenes de entre 18 y 23 años, con lo que estamos ante jóvenes que por primera vez van a elegir a un presidente de la República. Son los que por primera vez van a votar en una elección presidencial. Y de esos, a su vez, 6 millones son los que por primera vez participarán en una elección federal. Esas son las dimensiones de la elección, esa es la composición del electorado, pero con un problema. Tenemos cerca, de acuerdo con Latinobarómetro, alrededor de solo 38% de las y los mexicanos tienen, digámoslo así, una afección o una concepción positiva de la democracia. Y esto disminuyó de 2016 a 2017 un dramático 10%. Pasamos de 48 a 38%. Y Latinobarómetro nos ilustra también un dato que es un dato paradójico para tratar de ser muy neutral con los adjetivos. Porque de la población mexicana, de la ciudadanía mexicana, más del 70%, poquito más del 70% considera que las elecciones no son limpias. Y la paradoja, no es tanto eso, es una percepción, es que el sistema electoral mexicano es probablemente el sistema con mayor reconocimiento y prestigio a nivel internacional. El mejor ejemplo para ilustrar esto, para que no piensen que es un dato subjetivo, es el hecho de que el IFE, el INE, ojo, no es nada más el IFE y que vivamos de glorias pasadas, sino también el INE hoy es el órgano, en esta historia, digamos de 30 años, es el órgano electoral que con mayor frecuencia ha participado en las misiones de asistencia técnica electoral bajo el paraguas de organismos multilaterales. Estoy hablando de la ONU, del PNUD, estoy hablando de la OEA, estoy hablando incluso de la Unión Europea. Hoy el INE es el órgano, se ha convertido en el órgano técnico operativo de la Comisión de Venecia, es decir, de este órgano del Consejo de Europa para la promoción de la democracia y la legalidad, que está colaborando, además de con el PNUD de Norteáfrica, de la región árabe, para construir institucionalidad democrática en los países de la primavera árabe. Países, por cierto, en donde los regímenes autocráticos, entre otras razones, cayeron en virtud del poder comunicativo que tienen las redes sociales, como lo supimos desde Argelia, Túnez hasta Siria, ¿no? Bueno, en Siria hay otro tipo de problemas, ¿no? Pero ninguno de esos países ha logrado construir, a pesar de las redes sociales, democracia. Bueno, hoy, dado que es una zona naturalmente de influencia de Europa, el INE es el órgano técnico que está asistiendo en contextos de inseguridad, de crispación social y de violencia como los que prevalecen en la región norafricana, el brazo, insisto, de la Comisión Europea, es el brazo técnico para las cuestiones electorales de la Unión Europea. Pero eso contrasta, digamos, con la percepción que hay en nuestro país. Por eso creemos que, y así lo hemos convenido, y esto es parte de estos esfuerzos, este taller, creemos que el problema fundamental que tenemos, reconociendo y sin obviar el hecho de que hay muchos temas que en nuestro sistema electoral todavía tienen áreas de mejora, áreas de oportunidad, tiene una robustez que permite que en nuestro país el voto se ejerza de manera libre.
Las condiciones para el ejercicio libre del voto están dadas porque nos hemos pasado 30 años construyéndolas. Y tenemos un problema de lograr explicar estas condiciones para empoderar a los ciudadanos de cara a las elecciones del 1 de julio. Déjenme decirlo de otra manera. Lo que ocurrió el año pasado, las elecciones de 2017, pero no solo, fueron para nosotros un botón muy ilustrativo de muestra de que explicar cuando se ha detectado un problema en estricto sentido no es explicar. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurrió con el conteo rápido, un conteo rápido que tuvo deficiencias técnicas que el INE evidenció, problemas de operación, como por ejemplo que el comité técnico del conteo rápido tenía y tiene que estar completamente aislado del mundo exterior, recibiendo solamente la información de las casillas que son parte de la muestra, para que los científicos, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de ¿no?, puedan definir cuándo hay una tendencia consolidada, estadísticamente hablando, para dar resultados precisos. Allá no lo hicieron así. Ustedes lo verán, espero que haya conteo rápido, de hecho la disposición, bueno, va a haber conteo rápido, ojalá y sea rápido, ese es un punto. Hay todavía, como ustedes saben, pues esto se hablará con más detalle más adelante, hay una impugnación respecto de la última resolución que tomó el Consejo General del INE, acatando a pie juntillas la disposición del tribunal, entendiendo y haciendo propia la preocupación del tribunal en términos de la certeza y de lo poco pertinente de alterar los criterios, digámoslo así, de escrutinio que establece la ley en las casillas. Ya entendimos eso, lo asumimos, lo hicimos nuestro y retomamos una figura que está contemplada en la ley, que es el famoso cuadernillo, la hoja de operaciones, de donde se van a tomar los datos para el conteo rápido. Una hoja de operaciones que no se llena, como lo dice la ley, como el acta, al final de todos los escrutinios y cómputos, sino al término de cada uno de ellos. Cuando se termine la elección presidencial, ya lo mencionaba de alguna manera la consejera San Martín, se va a llenar este cuadernillo de operaciones, mañana lo vamos a modificar para volverlo más sencillo y todavía más transparente, más claro para todos, para inyectar certeza en este documento legal, no estamos inventando, está en la ley, está reconocido en la ley, ¿no?, que se llena apenas termina el cómputo de la elección presidencial. Ustedes dieron cuenta, muchos de ustedes, que el día de ayer la comisión, por cierto, de las Comisiones Unidas, aprobaron una serie de modificaciones a la documentación electoral para minimizar el riesgo del error del elector de colocar una boleta en una urna distinta, en la urna diferente a la que corresponde. Las boletas presidenciales al reverso hoy van a ser de un solo color para que cuando se doblen al salir de la mampara por parte del elector quede mucha claridad de que esa es la boleta presidencial y que pueda entonces colocarse en la urna presidencial para minimizar la posibilidad de que haya votos mal colocados. Sin embargo, estadísticamente, aun cuando hubiera esos votos mal colocados, y no lo dice el Consejo General del INE, lo dice el comité de 9 expertos, que son los mejores expertos científicos en el país para hacer conteos rápidos, todos ellos, además de su reconocimiento profesional, han participado al menos en un conteo rápido, algunos de ellos tienen 3 experiencias de esta naturaleza. Consideraron que esa posibilidad de que haya boletas en urnas diferentes no altera la precisión estadística de un mecanismo científico como el conteo rápido. Este mecanismo fue impugnado, como ustedes saben, por un partido político. Confiamos en que en esta ocasión el Tribunal Electoral acompañará, pero el Tribunal decidirá, y seremos respetuosos del punto, pero hemos sido es una solución que yo lo diría así, se ha construido conjuntamente a partir de, como le gusta decir a la consejera Zavala, un diálogo procesal con la sala superior, que atendiendo a pie juntillas sus preocupaciones en la sentencia previa, hoy nos permite tener resultados. Bueno, el conteo rápido, el propósito es que sea rápido y que pueda emitirse en la noche misma de la elección, porque de otra manera tendríamos que irnos a horarios mucho posteriores, es decir, donde ampliando ese lapso muy posteriores, ampliando ese lapso de tiempo que en consecuencia implica incertidumbre. Con un dato adicional, el que las actas se llenen hasta el final, como lo dice la ley, va a tener un impacto, como ya lo han señalado algunos encuestadores, por cierto, en los conteos rápidos que realicen los medios de comunicación y las empresas encuestadoras, Porque acuérdense que las empresas encuestadoras toman sus resultados no de las actas, ni siquiera del cuadernillo como la autoridad electoral, sino de las sábanas que se ponen al final. Y estas sábanas van a colocarse hasta que se acabaron de hacer todos los escrutinios, de llenarse todas las actas. Esto es
estimamos en donde hay estados con 6 elecciones, probablemente hacia la 1 de la mañana. A esa hora empezarán las encuestadoras a recabar el flujo de información. Por eso creemos que es muy importante, sin alterar, sin vulnerar la certeza, y vuelvo al punto, no le crean al INE, no nos crean a nosotros. Yo soy un abogado y que está en medio de distinguidas abogadas, que son mejores abogadas. Yo tengo la única ventaja de haber estudiado además ciencia política, entonces medio compenso aquí los desequilibrios de la sapiencia jurídica de mis colegas respecto a la mía. Pero no me hagan caso a mí, no le hagan caso a las colegas que son abogadas de primera línea. Háganle caso a los científicos. La estadística es una ciencia. Si los científicos, miren, déjenme decirlo así, y perdón que lo ponga en el plano personal, de acuerdo con las normas, el que tiene que salir a dar los resultados del conteo rápido es el presidente del Consejo General. ¿Ustedes creen que yo voy a salir datos si no confiara en los científicos? O sea, ese es el punto. Confiemos en la ciencia. No estamos hablando, y la estadística es una ciencia, no oculta, es una ciencia de a de veras. Dicho eso, esto es lo que tenemos que explicar, porque tenemos que inyectar certeza. Perdón que me extienda, pero déjenme poner solamente unos ejemplos de lo que irán viendo a lo largo del día y que es parte de lo que nosotros hemos denominado cadena de confianza, que es el ABC de cómo se hacen elecciones y que son la principal fortaleza de nuestro sistema electoral, eso que nos ha ganado reconocimiento mundial y eso que hoy constituye la principal garantía de que en México los ciudadanos pueden tener la confianza de que sus votos se van a contar bien y van a contar, dependiendo del sentido en el que se hayan emitido. O precisamente por el sentido en el que se hayan emitido. ¿Cuáles son los eslabones de esta cadena de confianza? El primero de ellos es el padrón electoral. Y miren, se los voy a decir no como lo digo yo, como lo habría dicho yo hace un mes. Hace un mes les habría dicho que tenemos uno de los mejores padrones electorales del mundo. Luego de una reunión con el Comité Técnico del Padrón Electoral, que como nos han presentado, está evaluando, está sometiendo a pruebas el propio padrón electoral, hoy podemos decir, porque ellos me dijeron que lo dijera así, tenemos el mejor padrón electoral del mundo, en términos de cobertura y en términos de actualización. Un dato sobre este punto, 2 datos, si me permite. Primero, la cobertura en nuestro padrón electoral, estimamos que estará al menos, al cabo de los estudios que se le están haciendo, al menos en un 98.5% de cobertura. Dato comparativo, porque así en abstracto no dice nada. ¿Saben cuánto tuvieron de cobertura los padrones electorales que se utilizaron en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016? 70%. Para que tengan una comparación. Otro dato, hoy el padrón electoral es la base del sistema de identidad nacional y es base del sistema de autenticación nacional. Gracias al padrón electoral en el último año llevamos más de 800 cadáveres reconocidos, que no desconocidos en su momento y que fueron reconocidos con la compulsa de los datos biométricos solo en la Ciudad de México. Si el padrón no tuviera ese grado de precisión, no estaríamos pudiendo darle esta utilidad social sin vulnerar los datos de los ciudadanos. Y por cierto, es importante que para que tengamos confianza en el padrón podamos difundir y se difunda las medidas que hemos venido tomando desde el Consejo General para que nunca más volvamos a tener vulneraciones o filtraciones de información que, ojo, y lo digo con todas las letras, en los últimos 20 años nunca han salido de la autoridad electoral. Lo digo categóricamente. Por eso de que ahí hay quien anda señalando que hay filtraciones del padrón desde la autoridad electoral. Eso es absoluta y totalmente falso. Todas las filtraciones que han ocurrido en los últimos 20 años, desde el caso aquel de Choice Point a principios de la década de los 90, en aquella ocasión la filtración sí fue del padrón, pero ocurrió desde Gobernación, porque se les había mediante convenio entregado la base del padrón para que se construyera la CURP, y un par de funcionarios cometieron un delito y filtraron información. Y a partir de entonces todas las vulneraciones del padrón se han venido detectando que han sido producto de padrones o de información a la que tenían acceso partidos políticos. Nunca ha salido del INE. Y eso está demostrado. Pero para que no vuelva a ocurrir eso, hoy los partidos políticos ya no tienen, bajo la figura del acceso a la ley, al acceso al padrón que está establecido en la ley, no pueden pedir, como ocurría en el pasado, oye, grábame el padrón de tal estado o el padrón nacional al corte de ayer en este disco. Ahora ya no ocurre eso.
El acceso lo tienen garantizado en terminales que muchos de ustedes conocen. Hemos hecho recorridos por las instalaciones del Registro Federal de Electores, ¿no? Son terminales de cómputo muy sofisticadas donde se pueden meter hasta cualquier recoveco del padrón electoral, pero no pueden extraer un solo dato. Se trata de computadoras que no tienen acceso a internet, que no tienen USB, que no tienen disco, que no tienen impresoras. Pueden vigilar todo lo que tengan que vigilar, pero no se pueden llevar ni un solo dato. Y más aún, esta va a ser la primera elección federal en la que, y ustedes lo podrán ver, los cuadernillos que se le dan con el listado nominal a los representantes de los partidos políticos no van a tener toda la información que tenían en el pasado y que podía servir para burlar la ley, como por ejemplo presentar eventualmente apoyos para una consulta popular, para una iniciativa ciudadana o bien para una candidatura independiente indebidos, falsos. Porque ahora solamente va a tener el nombre del elector, la fotografía del elector y el distrito y sección a la que corresponde. No va a tener ni domicilio, ni la clave del elector, ni el OCR, es decir, el número de la credencial que corresponde. No me voy a detener en los demás puntos porque el tiempo aprieta y además muchos de estos mecanismos ustedes los conocen, pero creo que vale la pena no solamente que los conozcan, sino que se entienda cuál es la razón de ser. ¿Por qué hasta hace una semana y media, nadie sabía quiénes iban a ser los funcionarios de casilla en este país? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Por qué los ciudadanos que son funcionarios de casilla resultan de un doble sorteo del mes, del calendario, de la letra? Y además de una bolsa enorme, hoy a ciencia cierta nadie sabe quiénes va a ser, por cierto. Hoy sabemos el número, 11.6 millones, de entre quienes, menos uno, porque ya avisé que yo ya no voy a poder, ¿no? De entre esos van a ser los funcionarios de casilla, pero nadie sabe hoy todavía quiénes van a ser a ciencia cierta. ¿Y saben por qué? ¿Se lo han preguntado? Para que los partidos políticos y los actores políticos no puedan presionarlos con una anticipación indebida. ¿Saben qué pasa en otros países? En muchos países los funcionarios de casilla son funcionarios públicos. En Inglaterra son funcionarios públicos. ¿Ustedes se imaginan que en México los funcionarios, si hay dudas, si se han levantado sospechas respecto de ciudadanos que son tomados de la fila, que es un procedimiento previsto en la ley, imagínense si fueran funcionarios públicos? Imagínense que para ser funcionario de casilla se tuviera que ser funcionario de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Desarrollo Social. Así ocurre en muchos países, porque nadie duda de esos ciudadanos. Es más, es parte de su función como funcionarios públicos. Y además lo son para una elección, para la que sigue, para la que sigue, para la que sigue, porque ya están entrenados para cumplir esa función. Hay muchos otros países en los que los funcionarios de casilla son voluntarios, normalmente jóvenes estudiantes que por la pequeña dieta que se da levantan la mano y lo hacen. Imagínense que aquí fueran puros voluntarios. No, hombre, ya me imagino, si se acusó sin ningún fundamento, insisto, ningún fundamento, que en 2006 los maestros del sindicato de maestros irrumpieron por la vía de los ciudadanos tomados en la fila en las casillas y manipularon los votos. Esa fue una acusación, ¿se acuerdan? Hay hasta libros sobre eso. Por cierto, ¿saben cuántas casillas se instalaron en 2006 con 4 funcionarios tomados de la fila? ¿Sí, todos los 4 funcionarios, de 130,000 casillas que se instalaron, un poquito más, 50. Nada más 50. Nada más 50. Esos son datos oficiales. Hay casillas en las que hubo un funcionario tomado en la fila, sí, pero ahí están los otros 3 sorteados. O 2 funcionarios de la fila, sí, pero ahí estaban los otros 2 sorteados, vigilando que los votos se contaran bien. Eso no lo garantiza el INE, eso lo garantizan los ciudadanos. Creo que todo esto o lo explicamos o nadie lo va a comprender a ciencia cierta. Y creo que esto es importantísimo que ustedes mismos lo conozcan para poder construir conjuntamente una elección democrática. Porque no es nada más una responsabilidad de la autoridad electoral, lo he dicho muchas veces. Si la autoridad electoral hace su trabajo, pero los gobiernos no mantienen, los gobiernos en plural, federal, locales y municipales, no mantienen el respeto al principio de imparcialidad al que están obligados por la Constitución, la elección se puede echar a perder. Si los partidos políticos y sus candidatos no cumplen con las reglas, con sus obligaciones, no respetan las prohibiciones a las que están obligados, una elección se puede echar a perder. Aunque la autoridad electoral haga un trabajo magnífico,
Por supuesto, si la autoridad electoral, tal vez debía haber comenzado con eso, si la autoridad electoral no hace su trabajo, la elección se echa a perder casi seguro. Si los medios de comunicación no cumplen esta función, y con esto termino, de constituir la base, la fuente de la información de la que depende el voto libre, una elección no va a ser auténticamente libre. Si los medios no presentan información oportuna, cierta, confiable, una elección se enrarece. Y es lo que estamos viendo en el mundo. Por eso, déjeme terminar con este ofrecimiento, pero también está, en el mejor de los sentidos, provocación. De ir juntos, El INE lo que necesita, y en esto quiero ser claro, el INE necesita acompañamiento, no necesita complicidad ni condescendencia de parte de nadie. Nosotros no queremos una prensa que esté incondicionalmente con nosotros, al contrario. La crítica pública, los contextos de exigencia, a nosotros nos sirven. Nos sirven para identificar probablemente temas, problemáticas que no teníamos presente. Nos sirven para sentirnos observados. Y una autoridad que se siente observada es una autoridad mucho más rigurosa y cuidadosa de sus decisiones. Es decir, bienvenida a la exigencia, pero construyamos juntos democracia, eso es lo que es el planteamiento. Y más en tiempos, prácticamente, yo al menos he sido omiso, mis colegas no, pero aquí con esto cierro, con este consenso, con este tema de consenso, más en tiempos de noticias falsas. Eso de fake news no me gusta utilizarlo porque es autoría de un personaje particular, ¿no? Noticias falsas, en tiempos de desinformación. Ojalá y logramos construir, nosotros desde el INE estamos trabajando con ello, lo hemos platicado con muchas redacciones, con muchos grupos editoriales. Ojalá y nosotros podamos constituir mecanismos, y estamos trabajando para ello, para poder autenticar la información, verificar la información. Yo celebro, y lo quiero plantear aquí, la iniciativa que, por cierto, conjunta muchos de los medios que ustedes representan, que se lanzó el domingo pasado de Verificado 2018. Es una iniciativa con la que nosotros vamos a colaborar, verificando o contribuyendo a verificar lo que nos toca a nosotros verificar, que es justamente lo que hemos intentado hacer, o lo que alimenta el convenio que firmamos con Facebook y que antecede al que en próximos días firmaremos con Google y con Twitter. Nosotros no vamos, es que no combaten las noticias falsas porque no las van a bajar de la red, no las vamos a bajar, y nosotros, aquí están 2 miembros de la comisión de quejas. Este INE ha sido un INE que en términos de libertad de expresión ha sido muy liberal y que en términos de dinero vamos a ser sumamente estrictos. ¿Cómo se combaten las noticias falsas? ¿Cómo se combate la desinformación? Con información y con noticias validadas. Y nosotros vamos a validar lo que nosotros podemos validar. Pongo un par de ejemplos. Hace unos meses, un destacado columnista, miembro destacado de la comunidad periodística, dijo que tenía información, fuentes, información muy fidedigna y hasta documentos de que el portal de voto del extranjero para inscribirse en el voto del extranjero del INE había recibido inusuales visitas desde computadoras de San Petersburgo. Falso, no es cierto. Ustedes pudieron constatarlo en los informes que se ha presentado por parte de la Comisión de Voto en el extranjero. ¿Hay accesos desde Rusia? Sí, sí hay, eso se los confirmo. Pero son como 27 hasta donde me quedé, y todos vienen de Moscú, casualmente donde está la embajada mexicana. Tal vez serán funcionarios que quieran votar desde el extranjero. Y sí, hay ingresos de Rusia, nada más que el comportamiento del acceso al portal de voto en el extranjero es exactamente congruente con el número de mexicanos credencializados desde el extranjero. Hay más accesos desde Estados Unidos. Vino hace unos meses hace unas semanas, el señor secretario de Estado de Estados Unidos, diciéndonos que nos cuidáramos de la amenaza que viene del otro lado del Atlántico. Sí, se agradece la advertencia, la aconseja. Nos estamos cuidando de todos, también de los que están en nuestra frontera en el norte. Estamos blindando nuestros sistemas informáticos como lo hemos hecho siempre, en un contexto en el que es particularmente relevante y en donde hemos reforzado esta seguridad informática. Otro ejemplo de información falsa. Recordarán que antes del 31 de enero, cuando estaban por cerrar la posibilidad de cambios de altas y bajas, altas y cambios de situación registral en los módulos del INE, circuló una noticia falsa de que la credencial del IFE no iba a servir para votar en estas elecciones.
Bueno, si la credencial es del IFE y es vigente, sí sirve. Ese es el tipo de información que nosotros podemos validar. ¿Qué es lo que queremos ofrecerle? ¿Qué es lo que tenemos que construir para brindarles a ustedes un mejor servicio y que ustedes sean potenciadores de información validada, difusores de información validada, que entiendo que es una de las premisas no solamente de la ética periodística, sino además de su función como medios en democracia? Generar información cierta, decía. ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros estamos pensando ya desde ahora, dado que nosotros tenemos una cobertura que no tiene nadie más el día de las elecciones de las casillas, a través de nuestros capacitadores asistentes electorales, que estarán dotados ahora cada uno de ellos de un teléfono inteligente, poder generar un mecanismo para validar en tiempo casi real, o lo más cercano a tiempo real, la información que eventualmente fluye en redes y por otras vías durante la jornada electoral y que es información falsa. Del tipo, están robándose, hay violencia en la casilla X. Nosotros tenemos a alguien que es responsable del CAI, que es responsable de esa y eventualmente de otra u otras 2 casillas. Y lo tenemos en campo, lo tenemos asistiendo a los funcionarios electorales de esas casillas y lo tenemos armado de un smartphone. Lo que estamos construyendo es un mecanismo para poder atender cuestionamientos que vengan de los medios, déjenme decirlo así, una especie de línea dedicada para que cuando alguien tenga, y eso es justo lo que con lo que queremos colaborar con Verificado 2018, para que cuando alguien tenga información, oye, se dice tal cosa, ¿es cierta o no? Y con canales claramente establecidos, dedicados para ese propósito, nosotros podamos, con la mayor brevedad posible, comunicarnos con el CAE responsable de esa casilla, que no solamente podrá confirmar o desmentir la información, sino además podrá documentarla con imágenes o con videos. De eso se trata. Eso es lo que nosotros queremos. Tenemos un compromiso para combatir la desinformación con información. Lo que los queremos a ustedes es que sean aliados, no del INE, de la causa democrática, que les permita a ustedes mismos ser, desde sus propias trincheras, no reproductores, déjenme decirlo así, inconscientes de noticias falsas, sino validadores de noticias verificadas. Porque ese es su rol social, ese es su rol democrático. Y termino como lo hemos hecho en otras ocasiones. De eso se trata al final del Día de la Democracia, que cada quien desde su trinchera cumpla el rol que está llamado a jugar para que la democracia se recree. Nosotros vamos a cumplir con nuestro trabajo, pero no estamos pidiendo cheques en blanco. Necesitamos un seguimiento exigente, crítico, tanto como sea necesario, de parte de la sociedad y de parte de los medios. Pero la sociedad mexicana, la democracia mexicana, en los tiempos delicados que corren las democracias en el mundo, necesita un compromiso de todos, incluso de los medios, me atrevo a decir, de los medios en primera instancia, con la información real y la información validada. Y nosotros estamos en ese sentido en toda la disposición y trabajando para colocar esa información a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al consejero presidente Lorenzo Córdoba por estas palabras. Me han pedido las consejeras y el consejero presidente un breve espacio de 3 preguntas, si ustedes tienen alguna que hacerles a ellas y a él. Déjenme también aprovechar, además, y de nuevo agradecer a todos nuestros colegas periodistas en los estados, quienes han seguido muy puntualmente esta transmisión, según me informan, y en donde con algunos pequeñísimos problemas de transmisión hemos logrado que se puedan seguir las palabras de las consejeras y el consejero presidente en todo el país. Quiero aprovechar, antes de dar espacio a las 3 preguntas, para hacer un anuncio muy rápido a propósito de las últimas palabras, del último tramo de las palabras del consejero presidente. El 21 y 22 de marzo próximos vamos a llevar a cabo un foro, un seminario importante denominado Mejorando la Conversación Electoral, alternativas para combatir la desinformación, a propósito de las noticias falsas o de la propia desinformación y de lo que queremos hacer desde el Instituto Nacional Electoral. Voy a repetirlo, 21 y 22 de marzo, Mejorando la Conversación Electoral, alternativas para combatir la desinformación, que se llevará a cabo en el anfiteatro Simón Bolívar, el antiguo colegio de San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México. Tendremos transmisión a nivel nacional para que colegas periodistas
como en esta ocasión, que nos acompañen en este taller, puedan acompañarnos en el seguimiento de los trabajos de este importante foro para combatir la desinformación en este proceso electoral 2018. Abrimos el espacio para 3 preguntas, por favor. Aquí hay una, adelante. Bueno, hay mucha generosidad, serán 6 preguntas. Adelante. Gracias, buenos días. Arturo Cerda, de Televisa. Presidente, ¿ha usted defendido ahorita el reconocimiento que tiene a nivel internacional el trabajo que hace la autoridad electoral en México? Habla de la alternancia como una posibilidad y no como una condición para hablar de que haya democracia. Y hay un candidato o uno de los participantes en esta contienda y seguramente candidato después de que ustedes lo validen, que el viernes pasado dice que si él pierde por un fraude, algo que la anticipa así, pues que seguramente habría condiciones difíciles en el país. También usted ha hablado de que los votos los cuentan los ciudadanos y no son funcionarios o gente que pudiera ser manipulada, incluso los están protegiendo al no saber todavía quiénes van a ser los encargados de esta situación. ¿Qué podría usted decir respecto de esta acusación previa o esta eventualidad de la que habla Andrés Manuel López Obrador de un fraude en las elecciones de este año? Gracias. Gracias, Arturo. De una vez, adelante, por favor. Buenos días. Ana Lagner, del periódico El Economista. Detallar sobre el tema de los apoyos ciudadanos presentados por los independientes, el tema de las fotocopias. Vimos que en el proceso de los diputados se eliminaron aquellos que se entregaron de fotocopias. En este sentido, se advertía ayer por el consejero Benito Nasif que a lo mejor hay alguna fórmula que no permita, para aclarar esto bien, todas las fotocopias se van a eliminar. Se va a abrir algún otro mecanismo y entender por qué bien las fotocopias no se pueden tomar como apoyos ciudadanos y listo. Gracias. Acá, a la izquierda, gracias. Buenos días. Quisiera saber la opinión del presidente consejero del INE acerca de la resolución del Tribunal Electoral del pasado viernes, que finalmente pues autorizó estos debates o mesas de análisis. Pues, ¿cuál es la opinión de que si debe de ser obligatorio por parte de los precandidatos participar en estos debates o qué opina de que solamente uno de los precandidatos está pues limitado a participar en los que organice el INE? Y finalmente, como se está moviendo no solamente el poder, sino grandes cantidades incluso de dinero, ¿si han detectado algún interés en particular para modificar incluso los resultados de la elección, ya sea por parte de partidos políticos o de algunos sectores de la sociedad? Gracias. La última parte, por favor, compañero. Perdón. ¿La segunda pregunta la podrías repetir? La segunda, que si han detectado, ya sea por parte de partidos políticos o de algunos sectores de la sociedad, del país, algún modo de intervención para tratar de influir finalmente en el resultado de las elecciones, pues dado todo el poder que van a tener los gobernantes, ya sea a nivel estatal o a nivel federal. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Nayeli, por favor. Buenos días, Nayeli Cortés, del Heraldo de México. Tengo 2 preguntas, una complementando el tema de Ana Lagner, que ya les preguntaba, que nos precisen exactamente en qué estatus está el tema de revisión de firmas en el caso de los aspirantes presidenciales independientes. En este momento ya se puede concluir que alguno de los 3 está en la tablita, que alguno de los 3 tiene problemas serios, que hay 80% de firmas simuladas en algunos casos. ¿Ya tiene el INE información sobre eso y suficiente para decir que alguno de los 3 está en riesgo? Eso por un lado. Y por otro, que nos precisen qué opinan de que un conflicto entre la coalición Todos por México
y la coalición por México al Frente, Anaya, MIT, haya escalado hasta la OEA, que le estén pidiendo intervención a la OEA por esta presunta investigación que realiza la PGR contra Ricardo Anaya. ¿Alguna resolución de ese organismo tendría incidencia en el Instituto Nacional Electoral en la materia de las elecciones? Dos más. ¿Quién tiene el micrófono? Allá adelante, Jorge. No, por favor, si nos regalas tu nombre, por favor. Sí, buenos días, Ángel Martínez, del Instituto Mexicano de la Radio. Preguntarle al consejero presidente, ¿qué lectura le da usted a este reconocimiento que hace la Secretaría de Gobernación en torno a los 30 crímenes contra precandidatos a esas alturas ya de la precampaña? Preguntarle si está blindada en realidad este proceso electoral ante cualquier acto de violencia, si está blindada por la violencia que también se genera a través del narcotráfico, y pues concretamente también preguntarle pues si ya han tenido algún acercamiento Andrés Manuel López Obrador precisamente para pues blindar plenamente y darles certeza física a los candidatos presidenciales. Muy bien. Muy bien. Alejandro Olvera, columnista de 1+1. Mi pregunta es un poco más técnica y se refiere a la redistritación para estos comicios en 2018. Fueran tan amables, nos pudieran ejemplificar, clarificar la parte jurídica que se mantiene en torno a la redistritación y si no hay problemas en el sentido de que vaya a ser mal aplicado, si está bien explicado en algunas áreas, disminuyen los representantes, en algunas otras aumentan. Respecto a la redistritación, si no es problema para el proceso. Gracias. Muchas gracias. Tengo dos preguntas del Estado de México, de los colegas que nos están siguiendo en la transmisión en el Estado de México. Claudia Hidalgo, de Milenio, que hace tres preguntas. Voy a referir solamente a la primera, si no tienes inconveniente, Claudia. ¿Hay claridad en ingresos y egresos en los gastos de precampaña que reportan los partidos políticos? Y también del Estado de México, de TV Mexiquense, Sergio Cuadros. Pregunta, ¿Edgar Portillo ingresó más del 1.000.000 de firmas? ¿Edgar Portillo ingresó más del 1.000.000 de firmas? Sí, pero validadas eran una… sí, creo que había una última, ya, pero si quieren, perdón. ¿Dónde está el micrófono? Ay, híjole, es que… Juntamos dos más y cerramos. Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel Espino del periódico El Universal. Yo quisiera preguntarle si el Instituto Nacional Electoral ha establecido algún mecanismo para proteger a los funcionarios de casilla en el marco pues, de la violencia que está ocurriendo en el país y sobre todo si ustedes qué preocupaciones tienen, si han detectado focos rojos en las entidades que están padeciendo pues, los altos índices de violencia, sobre todo en lo que tiene que ver con estados del norte y estados del centro y pues básicamente nada más sería preguntarles si han prevenido esa parte del contexto de violencia que se está viviendo en el país por parte del INE. Gracias. La última. Adelante, por favor. Solo para preguntar, ¿cuánto… Olinka Valdés de Milenio. ¿Cuánto tiene previsto destinar el Instituto Nacional Electoral para dotar de teléfonos inteligentes a los capacitadores? Si estaba contemplado en su presupuesto de este año y con relación a los 800 cuerpos que han logrado identificar a partir del padrón electoral, si tiene información de delegación. Entiendo que dijo que en la Ciudad de México y en el último año. Muchísimas gracias. De una vez les comento que ya está con nosotros el profesor Solís, quien va a ser el primer tallerista en cuanto termine esta ronda de preguntas y respuestas. Gracias, profesor, bienvenido. No sé si quieran… ¿Sí? A ver, yo me voy a referir a la pregunta de apoyo ciudadano, ¿por qué no la copia fotostática que nos había hecho nuestra compañera que está aquí enfrente? Y el tema es se diseña una app que va a autenticar que el derecho del ciudadano a dar un apoyo sea efectivo,
que sea él el quien lo dé, y los pasos que son para la app es tomar el original, los datos del original, y si ustedes recuerdan también se tomaba una foto de la persona. Estas son formas para tener la certeza de que el ciudadano verdaderamente está ejerciendo ese derecho. Pero al lado de ese derecho también está el resguardo de sus propios datos de este ciudadano o ciudadana que brinda el apoyo. No son derechos separados, el ciudadano tiene el derecho de darlo y nosotros de garantizar que solo quien lo dio cuente de manera auténtica. Y por eso se diseña en esos términos la app. ¿Qué pasa con las copias? Como cualquier documento, y si ustedes lo ven, puede ser alterado, puede ser manejado en grandes cantidades, y la manera de autenticar es que tú me des tu original y que yo tenga esa fotografía. El uso de la tecnología nos permite caminar sobre esas certezas en el ejercicio de los derechos. Por eso no cuenta la fotografía, porque a diferencia del modelo que está previsto en papel, donde se anexa la fotografía, la copia de la credencial, usted podría ver en papel si están alterados algunos datos incluso, ¿no? Aquí en la app, por eso se pide esa. Esa es la esencia de por qué exigir el original. Y si es cierto, las personas que aspiran a una candidatura independiente tienen ese derecho, pero resguardados con el respaldo exigido en la ley que fue declarado ya constitucional para poder tener esa calidad, esa representatividad que la ley exige. Ese es el punto de la fotostática. No hay, no se genera la posibilidad de que se manejen volúmenes de copias. Ustedes saben que en México normalmente se dan copias fotostáticas, ¿no?, de las credenciales, y es muy fácil obtenerlas. Y esta medida y el uso de esta app y esta tecnología es para evitar esa parte y garantizar la autenticidad del apoyo ciudadano. Y luego me voy a referir a el tema de los debates. El tema de los debates, y como quedó ya en el deber ser, es sí pueden participar en los debates, pero no deben referirse, no deben incurrir en actos anticipados de campaña y no deben posicionar plataforma electoral. La mirada inicial del acuerdo del instituto justo también tenía una medida protectora. Finalmente, los temas de interés público, muchos vienen planteados en la plataforma electoral, tendrán que ser muy cuidadosos quienes participen en los debates para no incurrir en una infracción a la normativa, porque el tribunal fue enfático en que deben cumplir con las exigencias de la ley si participan en los debates, y esas exigencias es no incurrir en actos anticipados de campaña, esto es no pedir el voto para sí o en contra, y no posicionar la plataforma electoral. ¿Qué va a pasar si hay eso? Pues como toda infracción a la norma, se seguirá, se instrumentará el procedimiento y se sancionará. Si ustedes ven, no era un tema de limitar derechos, sino también era una mirada de prevenir infracciones a la norma. Serían esas las dos respuestas para dar paso también a las consejeras y al consejero presidente. Gracias. Gracias. Yo me referiría a la pregunta sobre la redistritación. Ya se hizo toda la redistritación en el país, en todas las entidades federativas, a nivel local y también a nivel federal. Ya está todo, la nueva manera de dividir tanto las entidades federativas como el país para las elecciones de los diputados a nivel local y federal. Entonces, eso ya está totalmente aprobado por nosotros INE lo hicimos, y también ya está validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y sí, hay algunas entidades federativas que perdieron distritos y hay algunas que las ganaron, pero eso se debe a una cuestión meramente poblacional.
Y eso es algo muy importante porque ya llevábamos bastantes años con una distritación que se hizo, si no mal recuerdo, en 1900, ¿sí? Era 2005, y obviamente pues no estaba esa distritación con la que se estaban llevando a cabo las elecciones en nuestro país y a nivel local no estaba actualizada a la población. Entonces, esta nueva distritación lo que garantiza es que el valor el valor de todos los votos que sean exactamente iguales y que hay una misma representatividad de las personas que van a ser elegidas. Entonces, eso ya está totalmente terminado y es definitivo, y sí va la primera vez que vamos a utilizar esta distritación a nivel federal. Y también yo me quería referir a la cuestión de los ingresos y los egresos de las precampañas. Estamos precisamente haciendo la revisión correspondiente en el área de fiscalización, y seguramente en breve pues tendríamos ya los dictámenes correspondientes. Y también en relación con las candidaturas independientes, nos decían exactamente en qué etapa vamos. Estamos en la etapa de revisión del documento que sirvió de base para el apoyo ciudadano. Entonces, primero acuérdense que se hizo un muestreo del 10% de las firmas de apoyo ciudadano que presentaron cada uno de los candidatos independientes a la presidencia de la República, de aquellos que previamente habíamos determinado que habían obtenido el porcentaje de apoyo ciudadano que marca la ley y la dispersión territorial. Y de estas tres personas hicimos la revisión del 10%, una revisión muestral. Al ver que hay un número importante de irregularidades, entonces se determinó ir a la revisión del 100%, y estamos precisamente en esa etapa. Y algo muy importante que ustedes tienen que saber y nosotros resaltar es que en cada una de las etapas de revisión nosotros damos la garantía de audiencia. En cuanto se termine esta etapa de revisión ya del documento que sirvió de base para obtener el apoyo ciudadano, van a ser notificadas estas personas y ellos van a tener la oportunidad de acudir al INE a una audiencia para ir revisando cada uno de los registros de los que ellos tengan alguna duda, y van a poder argumentar lo que a su derecho convenga. Entonces, todavía no estamos en esa fase. En cuanto lleguemos a esa fase y tengamos ya una revisión total, pues les daremos a ustedes la información correspondiente. Y también yo resaltaría lo que ya dijo Claudia Zavala, que efectivamente ya con la nueva sentencia del Tribunal Electoral, pues están permitidos los debates en las intercampañas. Pero las personas que participen tienen que cuidarse mucho de lo que dicen, porque efectivamente, si hablan de la plataforma electoral, entonces van a incurrir en un acto anticipado de campaña. Si se ostentan como candidatos, pues también. Si piden el voto, también. Si hacen algún tipo de expresiones en contra de los demás participantes, o sea, porque acuérdense que es a favor o en contra de los demás, también pueden incurrir en actos anticipados de campaña. Entonces, es una cuestión de mucho cuidado, y pues básicamente sería de lo que yo me podría pronunciar. Gracias, consejero presidente. Muchas gracias. Se han tocado ya varios de los temas, y adicionalmente los directores ejecutivos ahondarán en muchas de las explicaciones técnicas de los distintos temas que se han tocado. Solo ante una de las preguntas que venía del Estado de México, sí hacer una precisión. El número de firmas de apoyo que recibimos de cada uno de los aspirantes a una candidatura independiente federal, lo que se recibió en el instituto fue publicado permanentemente en la página de internet del instituto, incluso sigue pudiendo ser consultado para saber el número de apoyos que se enviaron a la institución. El hecho de que se hayan enviado ese número de apoyos no los convierte en apoyos válidos de inmediato. Primero se hace con cruce con lista nominal, luego se hacen las verificaciones que se han señalado, etcétera, y llegamos al punto que ahorita tenemos ante nosotros, que es la revisión ya una a una de las distintas firmas de apoyo. Como lo había señalado, esto es para garantizar que quien llega a la boleta es porque contó con el apoyo que la ley que deben de contar. Creo que voy a cambiar de micrófono.
pero es que es el que no sirve. Este creo que ya se escucha y todo parece indicar que ese micrófono no me quería. Esperemos que tengamos un poquito de mejor suerte. Sobre las preguntas que se hacían en relación con el conflicto Anaya-Mid que haya llegado a la OEA, a ver, los contendientes, por supuesto que tienen derecho a hacer valer pueden ejercitar cualquier derecho que consideren pertinente. Y en este sentido, pues sin duda se da esto en el marco de un proceso electoral y en el que hay señalamientos que se relacionan con con los distintos contendientes que hay. Cada una de las instancias nacionales e internacionales pues realizarán las actividades que le corresponden en su ámbito de competencia, y en el caso del Estado mexicano pues todos los distintos niveles de gobierno se ha señalado y se debe de reiterar, todos los servidores públicos, todas las dependencias públicas, todas las instancias públicas están obligadas por el artículo 134 constitucional a preservar el principio de imparcialidad sin influir en la equidad de la competencia de los partidos, pero también hay una obligación de todas las instituciones de cumplir con las funciones que tienen encomendadas. Cada una de las instituciones tenemos distintas actividades que tenemos encomendadas. Al Instituto Nacional Electoral le corresponde organizar las elecciones, le corresponde verificar en distintos mecanismos el cumplimiento de las condiciones de competencia que nos hemos dado en nuestro país para garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. A las instancias de seguridad les corresponde la seguridad pública en los distintos niveles de gobierno. A las instancias de procuración de justicia les corresponde la investigación de conductas que se denuncien o que sean presuntamente delictivas. A las instancias judiciales les corresponde resolver las mismas, y todas las instancias del Estado mexicano estamos obligadas a cumplir con nuestro papel. La misma obligación en su caso tienen las distintas instancias internacionales, y en la medida que cada una de las instancias cumplamos con nuestro papel y en apego a las propias reglas que marca la Constitución, podremos ir avanzando en las distintas problemáticas que se presenten. En esta parte solo una pregunta adicional. Creo que se tiene que señalar, efectivamente estaban presupuestados los teléfonos inteligentes para los capacitadores asistentes electorales. Recordemos que no es la primera elección en la que empleamos los teléfonos inteligentes. Ya en los procesos electorales del 2017 iniciamos con este mecanismo para poder agilizar la información. Recordemos que en las elecciones de 2017 el incremento de información de lo que llamamos el SIGE, es decir, el Sistema de Información sobre la Jornada Electoral, el poder tener información sobre el número de casillas instaladas. Si ustedes ubican una gráfica, el incremento fue mucho más rápido durante las primeras horas, y ya las últimas casillas que faltaban por instalar son las que pues se mantuvieron más o menos a los mismos horarios de información, pero esto tiene que ver con el horario de instalación de esas casillas. Pero pudimos contar con información más oportuna sobre el desarrollo de la jornada electoral gracias a haber empleado estos teléfonos. También ya se han empleado en lo que hemos denominado el PREP casilla, es decir, el mandar la imagen digitalizada desde la casilla para poder ir avanzando con mayor agilidad en el PREP y no tener que esperar el traslado del paquete desde la casilla hasta la sede distrital para que se pueda digitalizar y capturar la información. Esto es algo que ya estaba previsto y será a finales de este mes que todos y cada uno de los CAEs cuenten con el teléfono inteligente, precisamente para poder ir avanzando en el desarrollo de las distintas actividades. Gracias. Telegráficamente, para no retrasar ya más el programa, y eventualmente solamente para contestar las preguntas que no han tenido todavía respuesta, y algunos énfasis respecto de lo que ya se ha dicho. Comienzo de la última, la información que tiene que ver con la ubicación de cadáveres en la Ciudad de México es una información que tendría que consultarse con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad o bien con el Tribunal Superior de Justicia. Lo que el INE hace es recibir las huellas dactilares en virtud de un convenio que se firmó con el Tribunal Superior de Justicia. Si hay una identidad, digamos, con algún registro, ¿no? Que hemos tenido un porcentaje
identidad compulsas del 100%, pero no hacemos la investigación, digamos, ni la carpeta judicial, es simple y sencillamente la validación y la autenticación, que por cierto, esta autenticación a partir de septiembre estará operando para todos los trámites bancarios en virtud de una disposición de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Si se tendrá que presentar la credencial para votar, se va a autenticar, se tendrá que colocar la huella y nosotros la vamos a autenticar. No vamos a entregar información, solo vamos a decir si la información que introduce el banco, en virtud de que se la proporciona el cliente, corresponde o no con la que tenemos en nuestra base de datos validando y verificando información. Voy con lo de Arturo, te contesto así, Arturo. El INE, lo hemos dicho muchas veces, el INE no polemiza con los contendientes, la contienda política se da en otra arena. Lo único que hace el INE es eventualmente conocer las quejas que en este sentido se presenten, y lo que sí es que el INE trabaja todos los días, para que los ciudadanos puedan votar en paz y en libertad. No abundo sobre el tema de las fotocopias, solamente déjame plantear, Nayeli, tu pregunta al revés, con la respuesta te la pongo al revés. El día de hoy, ninguno de los candidatos aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de la República, y por cierto, el día de hoy ninguno de los aspirantes que han presentado su solicitud para ser postulados a un cargo de elección popular como candidatos de coaliciones o de partidos, tiene asegurado su lugar en la boleta. Ninguno. Por rutas distintas estamos en el proceso de verificación, para eso son estas semanas, para eso es este periodo en la ley, para que la autoridad verifique el cumplimiento de los requisitos legales, tanto de quienes son postulados por partidos políticos o coaliciones, como por quienes aspiran a una candidatura independiente. Ya se decía, solamente lo repito telegráficamente, para los colegas, todavía quienes aspiran a una candidatura independiente han presentado su solicitud, están presentando su solicitud, presentarán de aquí al domingo su solicitud, y tienen que pasar por la validación de todas y cada uno de los apoyos ciudadanos. Cuando estos apoyos estén validados, y eso no quiere decir, hay que distinguir lo que las consejeras integrantes de la comisión, Claudia, Adriana y Benito Nasif, han sido enfáticos. Lo que la aplicación hacía, esto que mencionaba la consejera San Martín, es una prevalidación, que de entrada los nombres que se han capturado en la aplicación, en el aplicativo, estén en el listado nominal, pero eso no significa que estén validados. La validación se está haciendo justamente ahorita. Cuando termine esa validación, vamos a corroborar, la comisión primero y luego el consejo, que se haya cumplido con el número de apoyos requeridos, que se cumpla con la dispersión territorial. Después se verificarán los informes de gasto, ingreso y gasto que han presentado en el periodo de recolección de sus apoyos. Eso será conocido y validado por el Consejo General el 28 de marzo, y el 29 de marzo definiremos quién estará en la boleta. Hasta el 29 de marzo, lo digo así, nadie tiene seguro su lugar en la boleta porque estamos en el proceso de verificación. Respecto de la situación de violencia, hay varias preguntas, déjenme contestarlas, o de inseguridad. Lo digo como lo hemos venido diciendo. El INE es responsable, como decía la consejera San Martín, de organizar elecciones. No somos responsables de la seguridad, ni de los candidatos, ni de las condiciones de seguridad y de paz pública en las que las elecciones se tienen que realizar. No lo somos porque no tenemos un mandato constitucional, y no lo somos porque nosotros no tenemos las herramientas. Nosotros no tenemos policías, nosotros no tenemos mecanismos de investigación criminal, y además nosotros no somos responsables para eso. Y en eso queremos ser muy claros en este deslinde de responsabilidades. Para que la elección llegue a buen puerto, por eso he hablado de las distintas responsabilidades, las instancias responsables de la seguridad a nivel federal y a nivel local tienen que generar las condiciones de paz pública. Lo que el INE no va a hacer nunca es cruzar una frontera, límite si se quiere, pero una frontera que para nosotros es tajante, infranqueable, que es la de la seguridad de nuestros, seguridad física, integridad física de nuestros funcionarios, de los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla y de los ciudadanos que van a emitir su voto el día de la elección. Pero para que eso ocurra, se requiere que las instancias de seguridad federales, locales y municipales cumplan con su responsabilidad. Nosotros estamos en una comunicación muy estrecha, bien aceitada, construida a lo largo de muchos procesos electorales. Ustedes recuerden que en 2015 enfrentamos condiciones de inseguridad y de paz pública por distintas razones, probablemente las que hoy existen,
que nos permitieron que todas las casillas que teníamos previsto instalar, la gran mayoría de ellas, la inmensa mayoría de ellas, pudieran instalarse y los ciudadanos pudieran votar. Esa es nuestra responsabilidad, mantener esa comunicación. Hasta ahora nosotros no hemos recibido ninguna solicitud de protección de ningún aspirante a un cargo de elección popular. Y la ley es clara en este sentido. El INE no es responsable de brindar esa seguridad o esa protección. El INE aquí es nada más, lo digo sin medias tintas porque eso es lo que dice la ley, un intermediario. Cuando algún aspirante a un cargo de elección popular solicite alguna medida de protección, el INE la recibe y la transfiere a la Secretaría de Gobernación porque nosotros somos responsables, digámoslo así, de esta función en el ámbito federal. Y los soples harán lo mismo porque esa es su función, no otra, en el ámbito local. Quienes determinarán si se proveen mecanismos de seguridad, cuáles son esos mecanismos de seguridad y demás son las instancias de seguridad, y eso no es responsabilidad ni competencia del Instituto Nacional Electoral. Es un asunto que se resuelve en otra ventanilla, justamente la ventanilla que la propia Constitución y las leyes establecen para quienes son las instancias públicas responsables de la seguridad. Pretender hacer otra cosa sería equivocarnos, porque nosotros no tenemos ni las herramientas, insisto, ni las competencias para generar condiciones de seguridad. Por eso es importante que todos hagamos nuestro trabajo. Todas las autoridades públicas y todas las instancias, digamos así, privadas, organizaciones de la sociedad, medios de comunicación y la ciudadanía en general, todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Nosotros vamos a hacer la nuestra, estamos trabajando en lo que nos toca a nosotros, sin pretender meternos donde no nos toca, porque no podemos nosotros ser garantes de la seguridad. Y no es una cuestión, cuidado, subrayo bien el no podemos, no lo malinterpreten. No es que no podamos porque somos incapaces, no podemos porque no somos competentes. Sin embargo, creo que hay una buena noticia que hay que comentar hoy. Estamos justamente ahorita con las visitas, con el despliegue territorial de 45,000 ciudadanas y ciudadanos que son nuestros capacitadores y supervisores electorales. Estamos en un despliegue territorial a lo largo y ancho de todo el país. Y a casi una semana, es decir, 6 días después de este despliegue territorial, estamos comenzando a construir lo que la normatividad define como secciones de atención especial, diferenciada. Gracias, ya me estaba mal corrigiendo la consejera San Martín. Atención de estrategia diferenciada, gracias. Esto ha cambiado, el término ha cambiado de elección tras elección. Secciones de estrategia diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas unidades territoriales, acuérdense que la geografía electoral divide el país en distritos y luego en secciones, que son aquellas, donde por cierto luego se definen cuántas casillas hay, que son aquellas unidades territoriales en donde el INE tiene que desplegar algún tipo de estrategia particular. Y hay 20 causales. Dispersión territorial, o sea, es una sección muy grande, en donde las distancias para, digamos, en donde de las zonas poblacionales es muy amplia. Migración, hay zonas de altísima migración y entonces tenemos problemas porque no tenemos suficientes ciudadanos de los que salieron sorteados para poder integrar las casillas que corresponden. Y analfabetismo, pues, saber leer y escribir es una condición para que tengamos funcionarios de casilla. Condiciones geográficas y también las condiciones de inseguridad. Eso se está construyendo en estos momentos, que no representa, eso quiero decirlo, ni un mapa de riesgo, ni focos rojos. Simple y sencillamente son aquellos espacios en el país en donde nosotros como autoridad tenemos que desplegar algún tipo de acción específica, particular, adicional, que pueden ir desde protocolos de seguridad particulares, pero esos no los definimos desde el centro, porque nos equivocaríamos. La gran capacidad del INE es amoldarse a las condiciones porque nuestra gente, nuestros CAIs, son gente que vive en los distritos, eso lo dice la ley. Hasta, por ejemplo, eventualmente ampliar la insaculación. Si no tenemos suficientes ciudadanos de los que han sido insaculados para cumplir las casillas, pues tiene que ampliarse, hacerse una insaculación adicional. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy tenemos focos rojos, no tenemos focos rojos. La autoridad electoral siempre enfrenta, digamos, problemáticas distintas que no son necesariamente las mismas en todo el país, que no son las mismas en un mismo estado, que no son ni siquiera las mismas en un distrito, sino que pueden variar de sección en sección. Y hasta ahora, hoy eso se está construyendo con el arranque del despliegue de campo. Lo importante hoy a comentar
es que en 6 días no estamos detectando, no hemos detectado algún impedimento para que nuestra función, que es poner casillas integradas con quienes deben estar integradas, se lleve a cabo. Y creo que ya, si no me equivoco. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a las 3 consejeras aquí presentes en este taller, macro taller de actualización electoral, y al consejero presidente Lorenzo Córdoba por acompañarnos en este primer tramo del taller.